la hermana me ayude a leer? Por favor, ya, hermano. Con tu Biblia Reina Valera pasa, hermana. Ayúdame a leer. ¿Cuántos han encontrado? Romanos 6:23. Ya. Los que han encontrado pueden decir amén. Entonces, Romanos capítulo 6:23 nos habla de que Dios nos salvó. Fíjense la lectura que voy a hacer. Escrito está: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, en Cristo Jesús, Señor nuestro. El salario del pecado, ¿cuál es? Dice el texto. La muerte, pero ahí no solo habla de muerte física, sino de muerte eterna. Entonces, ¿Dios de qué nos salvó? De la condenación del pecado. El pecado condena al ser humano a una muerte eterna. La paga del pecado es muerte. Entonces, Dios, ¿de qué te salvó en Cristo Jesús? De la condenación del pecado. Ahora vamos a Romanos 5:9. Ahí el apóstol Pablo nos dice de qué somos salvos. Romanos 5, en su verso 9. Permítame leérselos, escrito está. 5:9 de Romanos. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, a partir de aquí subraya en su Biblia, por él, ese él lleva acento, es Cristo, por Cristo seremos salvos ¿de qué? De la ira. Dios me salvó de la condenación eterna del pecado y me salvó de la ira. ¿Ira de quién? De Dios, de la ira de Dios. Ahora, hermano, hermana, ya sabes de qué Dios te salvó. Si Jehová es tu luz, Él es tu salvación. Y Él no solo te salvó de problemas temporales y momentáneos, sino te salvó de la condenación eterna y de su misma ira. Hay otro texto en Juan 3, verso 36. Dice que el que cree en el Hijo de Dios, tiene vida eterna, pero el que rechaza, el que dice, no necesito de Dios, no necesito de Jesucristo, mira sobre esta persona, ¿qué cosa está? Juan capítulo 3, verso 36. Ahora sí podemos leer, por favor, adelante. Escrito está: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Cuántos creen aquí en el Hijo de Dios? Levanten la mano, por favor. ¿Ya? El que cree en el Hijo, ¿qué cosa tiene, hermanos? Vida eterna, punto y coma. Ahora, el que rehúsa creer en el Hijo, ¿qué cosa no verá? No verá la vida eterna. El que rehúsa, esa palabra rehúsa, quiere decir el que rechaza, el que dice, no necesito ir a la iglesia, no necesito de Dios. Ese Dios al quien crees es de los judíos, de los españoles. Ellos han traído a Bolivia la Biblia en el Tahuantinsuyo. ¿Conocen ese repertorio, no? Como discos rayados repiten, ¿no? El que rehúsa creer en Jesucristo no tiene la vida. Sobre él está la ira de Dios. Ya qué grave, hermano. La ira, el enojo de Dios está sobre la persona que rechaza a Jesucristo. Si Dios es nuestra luz, Él es también nuestra salvación. Amados hermanos, les recomiendo 2 videos para que aprendan más de la salvación. Uno se llama El Nuevo Nacimiento, que lo hemos grabado en el estrecho de Tiquina. ¿Qué quiere decir el nuevo nacimiento? ¿Qué significa nacer de nuevo? Y el otro se llama Entendiendo la Salvación, que lo hemos grabado al aire libre allá en Viacha, hace 2 años atrás, creo. Le va a ayudar mucho esos videos. Muy bien, volvemos al Salmo 27. Si Jehová es mi luz, Él también es mi salvación. Pero a continuación David dice, también Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿Qué significa eso? Dios es quien me da fuerza para vivir en este mundo caído de pecado. Desde que Adán y Eva pecaron, este mundo está bajo maldición. Y vivir el Evangelio, vivir agradando a Dios no es fácil, es imposible. Entonces, Dios me da fuerza para poder agradarlo, vivir el Evangelio. Jehová es la fortaleza de mi vida. Históricamente las ciudades en ese tiempo estaban amuralladas y el enemigo no podía entrar. El ciudadano que vivía dentro de esa ciudad amurallada, mientras veía la muralla de pie, tenía aliento y esperanza porque los enemigos no podían entrar. ¿Me dejo entender, hermanos? Hay un episodio en la Biblia, las murallas de Jericó. ¿Cuántos recuerdan eso? No podían entrar los enemigos, entonces los que vivían en Jericó
se sentían invencibles, pero hasta que Dios derrumbó esas murallas, ¿o no, hermano? Entonces, Dios a nuestro alrededor es como una muralla que no va a dejar que los enemigos entren. Nuestra vida está escondida en Cristo. Amén, hermanos. Amén. Pasamos al verso 2 del Salmo 27. Léamelo, por favor, ¿qué dice Salmo 27, 2? Adelante. Escrito está: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Cuando se juntaron, ¿quiénes? Los enemigos, los angustiadores, los malignos. Habíamos dicho, ¿cuántos enemigos tiene el cristiano? Anterior habíamos hablado de eso, ¿no ven? ¿Cuántos son? ¿5? ¿4? ¿Cuántos? Son 4. Vamos a mencionarlos. ¿Cuáles son? El diablo, la muerte, el mundo y la carne. ¿Con carne a qué nos referimos? A la inclinación a pecar que tiene todavía el ser humano, ¿no ve? La naturaleza pecaminosa. Repito, el diablo, la muerte, el mundo, la carne. Ahora, estos 4 enemigos fueron vencidos, derrotados por Cristo, ¿sí o no, hermano? ¿Y dónde fueron derrotados? En la cruz, correcto. ¿Dónde fue vencido el diablo? En la cruz. Pero hay un episodio en el que vemos que Jesús al diablo lo derrotó antes de la cruz, cuando terminó su ayuno de 40 días y 40 noches. 3 veces lo venció con la palabra, ¿sí o no, hermanos? Luego en la cruz, al morir Jesús, volvió a derrotar al diablo porque la profecía de Génesis 3:15 se cumplía, ¿no ve? Te morderá el talón, pero tú le pisarás la cabeza. ¿Recuerdan Génesis 3:15? Entonces el diablo fue vencido en la cruz. La muerte fue vencido en la cruz. Jesús resucitó al tercer día. Con su muerte derrotó a la muerte. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, confiad en mí porque yo he vencido al mundo. El mundo fue vencido. Y Jesús también mostró que vivió sin pecado. Él venció a la carne, a los 4 enemigos. Estos 4 enemigos, cuando se juntan, buscan la destrucción del cristiano. El diablo, la muerte, el mundo y la carne buscan la destrucción del cristiano. Y habíamos mencionado que de estos 4 enemigos hay uno que es más peligroso. Con ese enemigo duermen, comen, se levantan, salen a la calle, vuelven de la calle a la casa. ¿Cómo se llama ese enemigo? Yo, ¿no ve? Tú, los deseos de la carne. Los deseos de la carne. O sea que el diablo entonces no es peligroso también porque echa más gasolina a la carne para que uno tenga los deseos pecaminosos carnales. ¿Me dejo entender, hermano? Entonces los 4 están buscando la destrucción, no del testigo de Jehová, no del adventista del séptimo día, sino de aquel que ha sido lavado con la sangre de Cristo. ¿Por qué digo adventista, testigo de Jehová? Porque ambos entienden distorsionadamente la salvación. Por ejemplo, el testigo, ¿cómo entiende la salvación? El testigo de Jehová. Él piensa que cuanto más puertas vaya tocando en el barrio, en la zona, más va a tener obras para su salvación. Por eso ellos son motivados a ir de casa en casa. Al testigo le enseñan, si alcanzas hoy día, por decir, a tocar 15 puertas, a hablar de Jehová, el nombre de Dios, entonces más méritos, obras, puntos tienes para alcanzar la salvación. Por eso ellos salen. Y hablaba con uno de los hermanos aquí y me decía, yo al testigo de Jehová bonito le hago rebotar en mi puerta. Me decía, ¿cómo? Enséñame, le dije, y les voy a enseñar eso también. Cuando un testigo de Jehová venga a tu casa, toca la puerta, ¿no ve? ¿Quién es? Yo. ¿Quién eres yo? Testigo de Jehová, quiero hablar del reino de Dios, dice, ¿no ve? Así ellos se presentan. Abres la puerta, le miras a los ojos y tienes que decirle esto. Hoy día para venir a hablarme, ¿has orado por mí? Tienes que decir. ¿Has ayunado por mí? Tienes que decir. ¿Qué te va a contestar? Respuestas variadas va a haber. Al hermano que me contó esto le había contestado, Jesús ya oró por vos, así. Jesús ya ayunó por ti, así. No, yo de vos te hablo. ¿Tú ayunaste, oraste para venirme a hablar? Entonces, va a guardar silencio. Ahí le enseñas del evangelio de la salvación. Y tú le dices, yo sí, por ti he estado orando desde que te he visto en la esquina, desde la anterior semana. Cuando vean un testigo, ustedes oren por él, porque uno de ellos les puede tocar en su puerta. Entonces tú diles, sí, yo he estado orando por ti.
Tú eres pecador, necesitas a Cristo. Cristo es Dios y perdonó nuestros pecados al morir en la cruz. Venció a la muerte, al mundo, a la carne y al diablo. Amén, hermanos. Escucha, si algún testigo está escuchando esto, ya sabe que tiene que ayunar. ¿No ve, hermanos? Ya sabe que tiene que orar. Entonces, el adventista también entiende de otra manera la salvación. A ellos no les puedo llamar cristianos, hermanos, tal vez primos lejanos, así, pero ¿cómo entienden la salvación? Ellos piensan que el verdadero Hijo de Dios es aquel que guarda el día de reposo. Si tú no guardas el día de reposo, no eres salvo. Ellos dicen, por gracia soy salvo, pero el salvo guarda el día de reposo. Si no guardo, no eres salvo. ¿Qué te está diciendo? Que la salvación es por guardar el día de reposo. Y la Biblia, ¿qué dice? No es por obras, es por gracia. Porque si fuera por obras, ya no es gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras. Amén, hermanos. Por eso, estos enemigos angustiadores y malignos, el diablo, la muerte, el mundo y la carne, están buscando destrucción del cristiano. No del católico romano apostólico, no del mormón, sino del cristiano. Entonces David dice con una firme convicción en el Salmo 27:2, ellos, los enemigos, tropezaron. ¿Dónde tropezaron? En la cruz. En la cruz, hermano. ¿Dónde el diablo tropezó? Porque el diablo quiso matar al Hijo de Dios. Pensó que cuando Jesús dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, el diablo ya saltó, cantó victoria al Hijo de Dios, he matado, así no. Sino que él estaba siendo derrotado ahí, hermanos. Entonces, estos 4 enemigos, como David dice, cuando se juntaron contra mí, ellos tropezaron. ¿Dónde cayeron? ¿Dónde tropezaron? En la cruz. En la cruz. Por eso hay un himno que cantamos. ¿Cómo se llama este himno? ¿Recuerdan la letra? En la cruz, ¿no ve? Pecado de mi vida borró, allí por la fe en Cristo Jesús, mi alma de gozo se llenó. ¿Dónde? En la cruz. En Colosenses 2:15, la Biblia dice que Jesucristo hizo desfilar a Satanás y sus demonios públicamente, triunfando sobre ellos. Entonces, cayeron y tropezaron en la cruz estos 4 enemigos. Colosenses 2, verso 15. Por favor, escuchen el texto. Escrito está, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Dónde triunfó? Dice. En la cruz. ¿Y qué pasó ahí? Exhibiéndoles, exhibió públicamente. Eso más o menos, la idea es que Jesús está en la cruz y delante de él está desfilando el diablo, la muerte, el mundo y la carne derrotados. Esa es la idea ahí. Esa es la idea. Qué maravilloso es saber que cuando nuestros enemigos se juntan contra nosotros, en Cristo nosotros estamos seguros, ellos lo que piensan, lo que hablan, ya ha sido derrotado, tropezaron y cayeron en la cruz. Amén, hermanos. Por eso el cristiano es indestructible. Al cristiano no lo pueden destruir. Cristiano puede caer, cristiano puede ser derrotado, pero destruido jamás. Amén, hermano. Tú y yo en Cristo somos los verdaderos indestructibles, hermano. ¿Entienden lo que les digo? Muy bien. Pasamos al verso 3, Salmo 27:3. Este es un repaso, por si acaso, para los que no estaban anterior. Leemos el Salmo 27:3, por favor. ¿Qué dice? Escrito está, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. En tu Biblia debe estar subrayado 3 palabras. ¿Cuáles eran? Ejército, acampe y guerra. Por esos 3 estamos viendo que el texto está cargado de términos militares. Ejército, acampe, guerra. Aunque un ejército acampe contra mí o se levante guerra contra mí, es decir, aunque nuestros problemas fueran tan peligrosos como una guerra, la respuesta que debemos dar es, mi corazón no temerá, yo estaré
confiado. Amén, hermanos. Amén. No hemos ido a la guerra para saber cómo es la guerra, pero tenemos idea de cómo es la guerra. La guerra es muerte, dolor, explosiones, muerte, disparos. Así es la guerra. Nosotros no estamos enfrentando un ejército físico militar, pero los problemas a veces se suman, se juntan, se amontonan como un ejército. A veces en la casa hay escasez económica, alguien está enfermo, los hijos no obedecen, hay problemas entre la pareja. Los problemas se amontonan y se levantan como un ejército, ¿sí o no, hermano? Es así. Otra clase de ejército que estamos enfrentando es que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, ejércitos espirituales. Pero ante estos dos ejércitos, los problemas y el mundo espiritual, ¿qué actitud debemos tener? No temer, solo debemos temer a Dios. Amén, hermanos. Mi corazón no temerá, yo estaré confiado. Hermanos, si el corazón es afectado, automáticamente todo tu ser también será afectado. Si el corazón se intimida, tu cuerpo va a tener miedo. Tu manera de hablar será con miedo. Tu manera de mirar será con miedo. Entonces, el punto es, el corazón no debe ser afectado. Y nosotros estamos doblemente protegidos. Estamos en las manos del Padre y en las manos del Hijo. Y de ahí nadie nos puede arrebatar. Entonces, estoy confiado en Dios. ¿Amén, hermanos? Amén. Salmo 27:4. ¿Qué es lo que David pide? ¿Qué es lo que él demanda? Salmo 27:4. Léamelo, por favor. Escrito está: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Una cosa yo pido, dice al Señor, y eso voy a buscar, voy a invertir tiempo, voy a ocuparme en eso. Y lo que demando, una cosa, ¿qué es? Yo esté en la casa de Jehová. ¿Cuánto tiempo? Sin límite, todos los días de mi existencia. En una ocasión Jesús visitó una aldea y dice que habían dos hermanas, Marta y María. ¿Recuerdan este episodio? Lucas 10:38 al 42 está. Entrando Jesús a la aldea, una mujer llamada Marta la recibió en su casa. Tenía también, dice, una hermana, Marta, Lucas 10:38 al 42. Su nombre era María. Pero Marta dice que se preocupaba mucho de los quehaceres y viene al Señor con un reclamo. Y vamos a ver qué le contesta el Señor. Lucas 10:38 al 42. ¿Leemos? Escrito está: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. María, ¿qué hacía? Sentado a los pies de Jesús, oía la predicación, la exposición de la palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Que Marta, ¿no? Señor Jesús, ¿acaso no tienes cuidado? Todo yo hago. Ya va a ser las 12 y tenemos que almorzar. Estoy pelando la papa, estoy cocinando, estoy matando a la gallina, sacando las plumas. Pero aquí María está sentada escuchándote a tus pies. ¿Y qué le contesta Jesús? Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Ahora David decía, una cosa he demandado a Jehová. Esa misma Jesús repite. Y lo que a continuación sigue es, pero solo una cosa es necesario, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Solo una cosa es necesaria, y María la mejor parte ha elegido. ¿Cuál? Escuchar la palabra de Dios. O sea que entonces cuando alguien visita no hay que atenderlo, no, hay que hacer también eso. Pero eso viene después de escuchar la palabra de Dios. Amén, hermanos. Amén. Eso mismo David dice, una cosa he pedido, yo quiero estar en su presencia
Y Jesús dice, no le será quitada esa parte, porque la mejor parte es escogida. Ahora que conoces un poco del Evangelio, ahora que entiendes de tu salvación, si Dios te preguntara, es una pregunta hipotética, si Dios te preguntara, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué pedirías? ¿Qué demandarías? ¿Qué exigirías? Se te aparece Dios y te dice, ¿qué quieres? ¿Qué le pedirías? Señor, yo, yo te pido, pues, no sé, una casa en Estados Unidos, otra en Europa, y quiero viajar en avión de aquí por allá. ¿Qué le pedirían ustedes? Tenemos que unificarnos con David. Una cosa, Señor, te pido, que me permitas estar en su presencia el resto de mi existencia. Ese debe ser el deseo genuino de cada cristiano. Una manera de saber si soy cristiano es que quiero estar en su presencia. Amén, hermanos. Ese debe ser el pedido, el anhelo, el deseo de cada uno de los que estamos acá. Solo estar en tu presencia. Esta vida es pasajera. Esta vida es temporal. Dígame, hermano, con todo lo que estamos pasando, ¿qué vamos a llevar, hermano? No vamos a llevar nada. ¿Alguien está pensando en llevar su King Long arriba? No, hermano. Allá mejores marcas de auto hay. Allá chatarra, ¿para qué necesitan, hermano? ¿O no, hermano? Entonces, ¿qué vamos a llevar? Nada. Desde ahora tenemos que aprender a vivir en su presencia. En el trabajo primero Dios, en el hogar primero Dios, en la cocina primero Dios, en tu estudio primero Dios. Eso es vivir en su presencia. Amén. Los reformadores, amén, gloria a Dios, alabamos a Cristo. Hay una serie, hermanos, que he grabado, se llama Los 10 Mandamientos, y quisiera que vea el segundo mandamiento donde dice, no tendrás otros dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué dice delante de mí? Ese mí tiene que ver el rostro de Dios. En otras palabras, Dios no se aparta de vos cuando haces tus cosas, o se aparta. Cuando vas al mercado, ¿acaso Dios dice, Cristo dice, en la esquina te voy a esperar, te apuras? No, no ve. El que dice eso es el marido, ¿no ve? Cristo contigo va al mercado, contigo va al banco, contigo está en todas partes. Entonces, ese segundo mandamiento nos enseña corandeo. ¿Qué quiere decir corandeo? Que vivimos constantemente delante de Dios. Amén. Si tú eres zapatero, panadero, carpintero, plomero, tú tienes que trabajar como si Dios está enfrente de ti mirando cómo haces tu trabajo. ¿No ve, hermanos, o no? Si eres zapatero y alguien trae para arreglar un par de calzados, tú tienes que recordar que Dios te está proveyendo ese cliente para que lleves el pan a tu casa. Entonces, no le cobres de más. No le sonsaques. Esa palabra, ¿entienden? No le marees la perdiz. Oye, bien difícil tu tenis arreglar, ¿sabes? No, difíciles. Además, los chinos más difíciles. Así, no, hermano. Tú arregláselo con gusto. Dile, esta reparación le voy a dar, espero que le guste. Porque la gloria en ese trabajo, ¿para quién es? Para Dios. Hay gente que a veces me dice, la verdad le voy a decir, esta marca le va a durar, pero esto no. Pero si esto lo cuida, aguanta también, pero este sí te va a durar. Yo le agradezco y le digo, wow, debe ser cristiano, por eso vende con ese carácter. Por eso trata a los clientes con ese carácter. Entonces, no esperes, cuando llegue al cielo en su presencia voy a estar. Desde ahora tenemos que empezar a vivir en su presencia. Amén, hermanos. Amén. Eso es corandeo. Donde tú estés, Cristo está. Entonces, David está entendiendo eso, dice, eso quiero, eso pido, eso busco, eso persigo, eso voy a conseguirlo con la ayuda del Señor. ¿Y para qué quería estar en la presencia de Dios? Para contemplar la hermosura de Jehová. Hermosura tiene que ver ahí con perfección. Dios es perfecto y lo perfecto es hermoso. ¿Sí o no, hermano? Y también dice David, para inquirir en su templo. Inquirir, esa palabra quiere decir meditar, reflexionar. Esa palabra inquirir va relacionada con la otra palabra contemplar. Nosotros a veces no contemplamos, solo miramos. ¿No ve, hermanos? Contemplar es distinto. Muchas veces los niños, un ejemplo, ¿no? Mi hijo mayor está aquí.
A veces le digo, veremos super libro, pero ya viste ese capítulo, David mata a Goliat, así nomás es. Pero explícame, ¿por qué le mata? ¿Quién es Goliat? ¿Por qué David hace eso? ¿Quién le dice que haga? Cuando entramos a los detalles es que uno no solo miró, contempló, vio los pormenores, los detalles. Pero a veces nosotros miramos nomás, hermano, no contemplamos. Contemplar quiere decir detenerse y observar el detalle. ¿Por qué es esto así? ¿Por qué hizo esto así? Y David dice, cuando entre al cielo, yo no voy a mirar solo a Dios, voy a contemplar a Dios. ¿Entienden lo que quiere decir eso? Como en Aymara uno dice, nos vamos a musparar de Dios su belleza, su majestuosidad. Será hermoso ver el creador del universo, aquel que mandó a su hijo a morir por mí, sentado en el... Será maravilloso, hermano. Ese rato no va a estar pensando pagar cuenta de banco, nada de eso, hermano. Yo no creo que alguien llegue al cielo y vea a Dios. Escucha, qué bonito es Dios. ¡Wow! ¡Qué hermoso es Dios! Pero también fin de mes ya, ahora un cajero buscaré para pagar. No. Ver a Dios, hermano, de nuestro corazón, saldrá todos esos pensamientos que aquí nos angustian. Porque uno vive angustiado, aunque es cristiano, porque tiene tantas responsabilidades, deudas, una y otra cosa. Pero cuando lleguemos al cielo, contemplar la hermosura de Jehová será increíble. No te pierdas eso. Ya estamos cerca, hermano. El tiempo se ha completado. ¿Tú crees que todavía unos 500 años de cristianismo más tenemos? ¿1000 años más de cristianismo? No, hermano. Solo Dios sabe cuántos años más nos quedan. Pero de que estamos cerca, muy cerca estamos, hermano. Ahora más que nunca debemos nosotros perseverar, no pensar en retroceder. ¿Amén, hermanos? Amén. Salmo 27, verso 5. Este es un repaso. Lea, por favor, ¿qué dice? Escrito está, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Para entender este texto vamos a hacer dos preguntas, dijimos. ¿Cuáles eran? ¿Dónde? Y el otro era, ¿cuándo? Entonces, vuelva a leer y mire cómo hago la pregunta y el texto va a tomar forma, cuerpo, se va a comprender. Adelante. Escrito está, porque Él me esconderá. ¿Dónde? Después de esconderá viene la pregunta, ¿dónde? ¿Y la respuesta cuál es? En su tabernáculo. ¿Cuándo? En el día del mal. ¿No ves? ¿Se entiende? A ver, vuelvo a leerlo. Porque Él me esconderá en ¿Dónde? su tabernáculo. No, me tienes que dejar preguntar. De nuevo, 2, 3. Porque Él me esconderá. ¿Dónde? En su tabernáculo. ¿Cuándo? En el día del mal. ¿Dónde? Me ocultará en lo reservado de su morada. ¿Dónde? Sobre una roca me pondrá en alto. Listo, ya no entendió el texto. No necesitas ahí ser teólogo, apóstol, profeta, ¿no? Solo dos preguntas, ¿dónde y cuándo? Si no aparece el cuándo, aparece el dónde. Si no es el dónde, el cuándo, pero va a aparecer uno de los dos. ¿Amén, hermanos? Amén. Entonces, Dios nos esconderá en el lugar reservado de su morada. Esa palabra reservado me gusta harto. Qué lindo es cuando viajas y llamas y dices, quiero reservar una habitación. ¿Doble o simple? ¿Cuál es más barato? Ya esto, reservo, ya. Llegas con confianza porque tienes dónde dormir, dónde poner tu cabeza. Hay una cama esperándote, hay un techo sobre el cual debajo vas a estar. ¿Sí o no, hermano? Igualito tenemos que estar nosotros confiados. Tengo en el cielo reservado una casa, no hecha por mano de hombre, sino por Dios. Por eso cantamos, más allá del sol, más allá del sol. ¿Qué dice luego? Yo tengo un hogar, bello hogar más allá del sol. No te vengan tempranos a cantar, hermano, por favor, ¿ya? ¿Sí o no, hermano? Gloria a Dios, en los reservados de su morada. Ahora, sobre una roca me pondrá en alto. Eso es increíble. Cuando Satanás, Lucero, hijo de la mañana, fue expulsado del cielo, Isaías 14, búscamelo a ver, verso
12, 13. Él fue expulsado del cielo a la tierra. Todavía no había Adán y Eva. Satanás es el primero que llegó a la tierra del espacio. ¿Cuál es el deseo, la fantasía del diablo? Querer volver al cielo. ¿Pero exactamente a dónde? Isaías 14, mira lo que dice. Vamos por favor todos a Isaías 14, léamelo el verso 12. Escrito está: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Ahora, verso 13. Escuche lo que dice. Mira, tú que decías. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto. Mira, subiré al cielo. ¿Dónde? En lo alto. Del lugar donde ha sido expulsado. Ya no va a volver a subir el diablo. Ya no más, hermano. No va a volver a subir. Pero a nosotros en ese lugar Dios nos va a colocar. Me pondrá sobre una roca en alto. ¿Qué te parece, hermano? ¿Será maravilloso eso? ¿En este es el lugar donde se ha revelado el diablo? Sí, pero el diablo ya no va a poder volver porque ese lugar está reservado para nosotros. Sobre una roca me pondrá en alto, en lo alto de lo alto, en lo más alto de lo alto. ¿Eso qué quiere decir? Alto quiere decir vivir con el Altísimo. En ese lugar vamos a estar. ¿Será maravilloso, hermano? Pasamos al verso 6. Salmo 27, 6. Escuche lo que dice. Escrito está: luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Amén, gracias. Una evidencia, una prueba de que Dios te ayudó cuando estabas pasando problemas, tribulaciones, angustias, es que tú vas a, después de la prueba, ofrecer sacrificios de alabanza, de gratitud, de júbilo. Todo aquel que recibió después de la crisis, la tribulación, la aflicción, ayuda de Dios, debe estar agradecido de por vida con Dios. La gratitud en la boca del cristiano no debe faltar. Usted debe dar gracias a Dios al levantarse, al acostarse, al consumir un alimento, al recibir algo de economía después de su trabajo. De nuestra boca no debe escasear la palabra gracias Dios mío en Cristo Jesús. Amén, hermanos, no debe escasear. David está diciendo, luego que pasa la prueba, esa palabra luego, después de la aflicción, Dios levantará mi cabeza, eso quiere decir que Dios no lo hará pasar vergüenza, sobre mis enemigos. ¿Y quién eran los enemigos? ¿Recuerdan? ¿Dónde tropezaron ellos? Que me rodean. ¿Qué hará David? Yo sacrificaré en su tabernáculo. ¿Eso qué quiere decir? Que David cuando llevaba un sacrificio en el tabernáculo, porque no había templo, ¿quién hizo el templo? Su hijo Salomón, ¿no ve el primer templo? Entonces ese sacrificio era una sombra del sacrificio perfecto que iba a venir. ¿Cuál? La cruz de Cristo. Todos los sacrificios en el Antiguo Testamento apuntan al sacrificio mayor que es la cruz de Cristo. Ese corderito que llevaban al sacrificio, ¿a quién simbolizaba? Al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces David dice, pongo mi esperanza en Cristo y le agradezco y ofreceré sacrificios de júbilo. Júbilo ahí no tiene que ver con gritar, un grito de júbilo, pero ¿de qué sirve decir, si tu corazón no está agradecido? Es como yo te pidiera, doblaremos rodillas, hermanos, para orar, pero tú no doblas tu corazón para orar, humillarte ante Dios. ¿De qué sirve? Entonces yo tengo que agradecer a Dios y puedo ofrecer un sacrificio de júbilo. Señor, tú eres bueno. Dios es bueno todo el tiempo Dios es bueno. ¿Amén, hermanos? Amén. Habíamos leído Efesios 5, 19 al 20. ¿Cómo debemos hablar los cristianos? Efesios 5, 19 al 20. ¿Cómo debemos hablar entre nosotros? Adelante, Efesios 5, 19. Escrito está: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. ¿Cómo debemos hablar los cristianos? Con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Eso quiere decir que el texto debes memorizarlo en tu corazón. Siga leyendo. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Desde dónde debe emerger el canto, la alabanza? Desde nuestros corazones, desde lo más interno, desde lo interior, dando
dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Debemos dar gracias algunas veces o siempre? Siempre, dice el texto. ¿Debemos dar gracias a Dios por algunas cosas o por todo? Siempre y todo, subraya en su Biblia. Siempre quiere decir, si no estás pasando problema, dale gracias a Dios. Si estás pasando problema, dale gracias a Dios. Si estás al final del problema saliendo, dale gracias también a Dios. Eso quiere decir siempre, dando siempre, antes, en medio y al final del problema. De los tres, ¿cuál es más difícil? ¿En qué parte es más difícil dar gracias a Dios? ¿Al final o al inicio? Ninguna de ambas. En medio de la tribulación es difícil dar gracias a Dios. ¿Cuántos de ustedes se han enfermado del COVID y han dado gracias? Algunos no han dado gracias, han renegado. ¿Cómo yo me voy a enfermar? ¿Pero cómo si me estoy cuidando? ¿Cómo si yo soy cristiano? No, lo que te tocaba decir es, gracias Señor, tú sabes por qué me ha tocado a mí. Te agradezco. La fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, esos síntomas tienen, ¿no ve? Señor, te doy gracias porque en medio de esa angustia te ha hecho reflexionar. ¿Qué has hecho con tu vida? Amén. ¿Qué es de vos? ¿Qué va a hacer ahora? Te ha hecho reflexionar, te ha hecho aterrizar porque tú vivías en una nube inalcanzable. Baje abajo, te ha dicho Dios. Y has aterrizado con lágrimas, con llanto y hasta con miedo de dormir porque decías, tal vez esta noche no pase, ¿sí o no, hermano? Ahí Dios nos está enseñando una cosa. Sea agradecido. Da gracias, dando siempre gracias en todo al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora están sanitos, ahora están bonitos. Amén. La cuarentena a algunos les ha servido mucho porque se ponen su pantalón y ya no entran. ¿Sí o no? Tengo que cambiar de talla. Dice. Dale gracias. ¿Qué les ha hecho faltar Dios en este tiempo? Todos los días has comido sactas, sopa de maní, impo de res, de cordero. Algunos así estaban. ¿De cómo sabes, hermano? Es que se olía hasta mi casa, hermano. Se olía. Entonces, David dice, luego que pasa la prueba, mi vida será de agradecimiento a Dios y sacrificaré sacrificios de júbilo. ¿Amén, hermano? ¿Cuántos dan gracias porque Jesús murió en la cruz en tu lugar? Amén. Eso es pues sacrificios de júbilo, hermano. Amén. Bien. En este pequeño resumen, creo que tardamos 22 minutos, 25 minutos, casi media hora. Ahora entramos al verso 7. A partir de aquí van a comer rico. Aliste su cuchara, su tenedor, su cuchillo. ¿Sí o no? ¿Sí? Salmo 27, verso 7. Léame lo que dice. Escrito está, oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Oye, oh Jehová, mi voz con que clamo a ti. Subraya la palabra clamo. Clamo, a ti clamo. Eso es parte de una oración que David está realizando. A ti clamo. Eso es que está orando David. En la Nueva Traducción Viviente, se lo leo, dice de esta manera, escrito está Salmo 27:7. Escúchame cuando oro, oh Señor, ten misericordia y respóndeme. Clamo es orar. Muy bien. Estamos pasando tiempos difíciles de incertidumbre, de dolor, angustia por la pandemia, la crisis sanitaria del COVID-19. Yo no sé, hermano, pero tal vez nos van a volver a meter a las casas de nuevo. No sé, solo Dios lo sabe, pero una cosa sé, es que cada reunión no lo voy a desperdiciar, voy a venir a aprender la palabra de Dios. Entonces, pasamos tiempos muy difíciles. Somos la generación que hemos alcanzado a vivir lo que otras generaciones no han vivido. El mundo dice que tiene más de 20 millones de contagiados ya, de los cuales más de 500,000 han muerto. Entre esos están policías, médicos, enfermeras, gente normal, común, ciudadanos. Muchos han perdido por este COVID-19 familiares como papás, mamás, hijos, abuelos, hermanos y gente muy querida.
Esta pandemia está cobrando vida de muchas personas y sabemos que podemos ser los próximos. Desconocemos el día y la hora de nuestra partida. Solo Dios sabe. En medio de esta crisis, en medio de esta pandemia, ¿qué debemos hacer? ¿En quién debemos refugiarnos? Cuando uno pasa problemas, ¿en qué se refugia? Algunos a veces cuando tienen problemas no les gusta hablar con nadie. Cierran la boca, no abren. No les gusta hablar con nadie. Piensan que no hablar es el mejor refugio. Otros al revés, cuando tienen problemas, con todos hablan. Otros cuando pasan problemas, con tal de mantenerse ocupados y no pensar en lo que está ocurriendo en el mundo, se encierran en su Facebook, horas y horas y horas. Otros, para olvidar los problemas que está pasando, usan sustancias para aliviar el dolor, alcohol, droga, cigarro, cosas así. Independientemente aquella persona que use una táctica para amortiguar el dolor, igual el dolor al final permanece. ¿Sí o no, hermano? Alguno dice, ya tantos meses que la discoteca no se ha abierto, vamos, brindaremos y 2 chelas, hasta ha habido festival de las chelas. Qué increíble, ¿no? Mira, la humanidad no aprende. Por eso nomás de nuevo Dios tal vez va a permitir el rebrote. ¿Cómo la Cervecería Boliviana Nacional va a organizar un evento, las chelas, conciertos? Digo, qué increíble. Ellos deberían estar apoyando a las iglesias para que más palabra de Dios se predique, ¿o no, hermanos? Porque este COVID deja secuelas y dice hay que hacer una terapia psicológica, reanimar a las personas, desestabilizarlos emocionalmente. Pero ¿acaso los canales nos dan parte para decir, hablen de la palabra de Dios? 10 minutos tiene usted en el noticiero, hable, diríjase a la población. No, más bien nos tortura. Quédese en casa, no salga, lávese las manos. Claro, para ellos fácil es hablar eso cuando su sueldo mensual normal corre, hermano. Y nosotros tenemos que hacer cosas sacrificiales para llevar el pansión, hermano. Es increíble. El doctor Armando Alducin dice, hay una diferencia entre globalización y globalismo. Globalismo es unificar a todos los países en uno solo, pero la globalización tiene que ver con medios, y los medios de comunicación están buscando corromper a la gente, y lo han hecho, hermano. Es increíble eso. ¿Qué hacemos en medio de los problemas? ¿En quién debemos refugiarnos? Entonces miramos a David. David, ¿en quién se refugia? En Dios. ¿Cómo? Orando. ¿Y qué dice? Oye, oh Jehová, mi voz con que clamo a ti. Esa debe ser nuestra actitud. Parte de su oración de David es, a ti clamo. David en su oración muestra una intensa súplica. Clamar quiere decir súplica, ruego, imploración. Si preguntáramos a un médico que diagnostique a quien habla estas palabras del Salmo 27:7, el diagnóstico que el médico daría es, esta persona está profundamente angustiada, está en un estado de ansiedad a causa de sus enemigos. David dice, oye, oh Jehová, mi voz con que clamo a ti. Ahora, clamar parece sencillo, pero no lo es. No lo es. A veces nosotros utilizamos esa palabra, hermanito, tienes que orar, clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Ahora pregunto, ¿clamar qué significa? ¿Qué involucra? Clamar quiere decir rogar, suplicar, está bien, pero ¿qué más? Ahora van a aprender qué significa clamar. Clamar involucra reconocer que ya no puedes, involucra admitir tu derrota. Eso significa clamar. Cuando uno clama es porque ya no puede, ya no tiene fuerza para controlar el problema. El problema se salió ya de control. Ya no puedes tú manejar el dolor, ya no puedes manejar la ansiedad, el resentimiento. ¿Qué te toca? Refugiarte en Dios. ¿Cómo? Clamando a Él, reconociendo que no puede. Un mendigo en la calle clama. Un mendigo en la calle para pedir una moneda primero tiene que fijarse su miseria, su bancarrota económica. Yo nunca he visto un mendigo alegre.
Regáleme una moneda, por favor, porque soy feliz. No. El mendigo está triste porque no tiene para comer, no tiene casa, ve su miseria y dice, estoy arruinado. Entonces levanta la mano y dice, una monedita, por favor. Está clamando. En la oración, clamar quiere decir que reconozcas que tú ya no puedes. Está pasando usted un problema y ese problema no lo puede manejar. Te toca clamar a Dios reconociendo que no puede. Tal vez tu salud está mal y Dios te está enseñando ahora esto, a clamar. El médico tal vez te dijo, ya no vas a vivir, ya no puedes, despedite. Ya no está en tu control, ya de tu control salió. Entonces necesitas encomendar a las manos de Dios. Clamar a Dios involucra reconocer que ya no puedes admitir tu derrota. Ya no puedes manejar lo que estás atravesando. Intentas, luchas, pero no puedes. Eso significa clamar. David está diciendo, oye, oh Jehová, mi voz con que clamo a ti. David entendía, mis angustiadores, mis perseguidores, no los puedo ya hacer frente porque no tengo fuerza. Me refugio en ti, a ti clamo, oh Jehová, respóndeme, ten misericordia de mí. Eso dice David, hermano, eso está diciendo. ¿Saben, hermano? Desde que hemos entrado a este mundo, cuando saliste del vientre de tu mamá, a este mundo hemos venido a exponernos a muchos problemas. Nadie nos dice, vas a pasar problemas así, así. Nadie nos da un manual. Cuando tengas 15 años, 20 años, 30 años, 40 años, estos problemas vas a pasar. Así que estudia para que puedas enfrentarlos. No. Nadie, no hay un manual que nos diga, tal fecha, tal año, este problema vas a enfrentar. Los problemas vienen y sobrevienen uno sobre otro. ¿Es así o no es así, hermanos? ¿Qué hacemos en esa situación? Clamar a Dios. No hay de otra. Clamar a Dios. ¿Y qué significa clamar? Admitir que no puedo. El que puede es Dios. Eso es clamar, hermano. Yo sé que muchos de ustedes están pasando problemas y se lo aguantan. Quisieran contar, quisieran sacar de aquí a otro, hacer escuchar, desahogarse. Gracias a Dios va a proveer personas que te escuchan, pero hay momentos en que no, te toca clamar, humillarte, doblar rodillas, decir, Señor, esto no puedo manejar. Un ejemplo, el carácter de tu hijo, de tu hija. Rebelde, contestón, no maneje celular, peor maneja para hacerte renegar. Si es así o no es, ¿eh? No manejes, pero vos me los compró, mami, papi, dice, ¿no? Con eso peor, y uno dice, ya no puedo controlar al hijo, ya no puedo. ¿Qué necesitamos? Clamar a Dios. Pedir a Dios que reencamine el corazón de nuestros hijos, ¿sí o no, hermano? Atravesar una enfermedad, un accidente, ya no lo podemos controlar. Necesitamos clamar a Dios. Voy a hacer 3 preguntas. Si estas 3 preguntas se identifican usted con una de ellas, es que usted necesita misericordia. Número 1, ¿por qué es tan difícil doblar las rodillas y entender que solamente Dios, Cristo Jesús, es quien controla todo? ¿Te gustaría, la segunda pregunta, ¿te gustaría que todo se solucionara hoy mismo? Tercera pregunta, ¿te gustaría dormir y al despertar que los problemas se esfumaran? Si estas 3 preguntas son tu caso, usted necesita misericordia, porque David dice, ten misericordia de mí, a Dios. Nos cuesta, ¿no ve? Admitir que Dios lo controla todo, eso ofende el orgullo humano. Aún cristianos luchan en reconocer un atributo de Dios. ¿Cuál? La soberanía de Dios. Dios controla todo, pero siempre un pero se levanta en el carácter del hombre. Nos cuesta doblar rodillas y decir, a ti clamo, Jehová, tú toma control de mi problema, de mi salud, de mi economía, de mi hijo, de los problemas en el trabajo, en el estudio. Hay algunos problemas que no los podemos arreglar, hermanos. Seamos honestos. Necesitamos aprender a clamar a Dios. Dios nos quiere enseñar a clamar. Clamar implica reconocer que ya no podemos. Involucra admitir nuestra derrota. No podemos manejar el problema. ¿Por qué yo clamo para que Cristo me salve?
Porque yo no puedo salvarme, hermano. ¿O te puedes salvar vos mismo? ¿Alguien puede hacerse salvo a sí mismo? No, necesito clamar a Cristo, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Si yo pudiera salvarme por mis obras, no necesitaría clamar a Jesús, porque yo puedo salvarme. Yo clamo a Jesús porque necesito que Él me salve. Yo no puedo salvarme a mí mismo. En otra versión, el Salmo 27:7, por ejemplo, Serafina Ausejo dice: Oye, Señor, la voz con que te imploro, apiádate y respóndeme. Otra versión dice, Biblia Pueblo de Dios: Escucha, Señor, yo te invoco en alta voz, apiádate de mí, respóndeme. ¿Clamar qué significa? Reconocer que yo no puedo manejar el asunto. En este tiempo de pandemia a muchos Dios les está enseñando a clamar. ¿No ve? Antes bonito te asegurabas, fin de mes, sueldo seguro, en esto distribuye, ahora no, te han despedido del trabajo. ¿Y qué haces? No hay caso de hacer nada. Tú no lo puedes obligar al jefe, recontratame de nuevo, te obligo, no. Te toca clamar. Te toca clamar. Y cuando Cristo vuelva, dice que de la parábola de las 10 vírgenes, a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Nos está enseñando Cristo a la iglesia a clamar y esperar su regreso. Cuando clamamos en oración a Dios, qué lindo sería que en ese momento nos encuentre, porque totalmente nos estamos humillando a Él. Hay un texto paralelo del Salmo 27:7 que está en Jeremías 33:3. Ustedes conocen, texto famoso, ¿no ve? Busquen a ver Jeremías 33:3 y escucharemos el pasaje, la lectura que dice. Adelante, a ver. Clama a mí, ¿recuerdan? No ve, eso es. Adelante, ¿qué dice? 33 de Jeremías, verso 3. ¿Qué tal si lo leemos todos? Ya, 2, 3. Escrito está: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este versículo ha sido citado con frecuencia en reuniones donde los cristianos expresan sus testimonios personales. Es por demás decir que es un texto hermoso, pero muchas veces no se lo comprende en su contexto. Y pensamos que ese texto está hablándome a mí, sin respetar en primer lugar a quién habla Dios en ese texto, sin respetar su contexto histórico. Conocemos ese texto, ¿no ve? Clama a mí, hasta hay una alabanza. Clama a mí, dice el Señor, clama a mí. Al compositor hay que preguntarle, ¿por qué dice el texto así? ¿Por qué le dijo Dios a Jeremías eso? Y cuando Jeremías escuchó eso, ¿qué estaba pasando en Israel? ¿Qué año era? Eso no nos interesa, pues, dice, la cosa es cantar bonito. Clama a mí, dice el Señor. Así somos nosotros. Saben, hermano, muchos textos de la Biblia lo usamos por aplicación y no lo entendemos su interpretación. Dentro de la ciencia de la hermenéutica hay dos cosas: interpretación y aplicación. Pueden haber muchas aplicaciones, pero solo una interpretación. Y vamos a ver la interpretación, luego lo vamos a aplicar a nuestra vida. ¿Está bien, hermanos? ¿Ya? Después ya te va a estar cantando, clamando, así, ¿ya? Pero ahora con entendimiento van a cantar, hermano. Ya no van a cantar por cantar, ¿no ve? ¿O no? ¿No ve? Muy bien. Primero veamos dónde estaba Jeremías cuando escuchó esto. Clama a mí y yo te responderé. ¿Dónde estaba? Verso 1 al verso 2. Léamelo, por favor. Vamos a ubicar el texto. Escuchamos la lectura. ¿Dónde estaba? ¿Dónde se encontraba Jeremías? Adelante. Escrito está: vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel. Un rato. ¿Dónde estaba Jeremías cuando por segunda vez vino palabra del Señor a él? Fuerte, en la cárcel. ¿Por qué estaba en la cárcel? Porque Dios le había dicho: viene Babilonia contra Israel y va a arrasar, atacar, destruir el templo, y ustedes van a ir prisioneros a ese país a servir a ellos.
Él predicaba ese mensaje. Pero el rey Sedequías, en esa época Sedequías era el rey, no hizo caso al mensaje de Dios. Entonces dijo, ¿cómo es Dios va a permitir que nos arrase un pueblo ajeno? No puede ser. Entonces, Sedequías pone en la cárcel a Jeremías. Y en la cárcel, por segunda vez, oye la voz de Dios que le dice, clama a mí y yo te responderé. Eso es lo que está sucediendo ahí. La traducción lenguaje actual, Jeremías 33, verso 4. Me gusta cómo traduce este texto. Escúchense, los voy a leer, escrito está. Ya vienen los babilonios, atacarán a Jerusalén, cuando la ataquen destruirán todas las casas y llenarán de cadáveres la ciudad. Los israelitas se defenderán y buscarán protección en los palacios de los reyes de Judá, pero como yo estoy muy enojado con la gente de esta ciudad, los abandonaré y los destruiré, pues han cometido pecados terribles. Wow, está claro. La Biblia dice que Dios dejará que el imperio caldeo babilonio arrase con Israel. Dios permitió. ¿Qué año era? 587 antes de Cristo. ¿Quién era rey? Sedequías. ¿Dónde estaba Jeremías? En la cárcel. ¿Qué imperio iba a atacar? Babilonia. Esas cositas tenemos que saber. Babilonia llegó, arrasó con la ciudad. La palabra que Jeremías predicaba era verdadera. El rey Sedequías no hizo caso. Los cautivos, los judíos que fueron capturados, fueron llevados prisioneros a Babilonia y entre ellos estaba jovencito Daniel, posiblemente unos 16 años. Y cuando ya tenía 80 años, Daniel dice, 70 años se han cumplido desde el cautiverio, ¿cuándo nos vas a devolver a nuestra tierra? Y un ángel baja y le dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. Y comienza ahí las profecías de las 70 semanas. Cuando Daniel de 16 años ya tenía 80. Ese es el contexto. En medio de eso, la voz, la palabra del Señor viene a Jeremías. No sabemos, audiblemente, tal vez en el corazón una convicción, no sabemos, pero Jeremías dice, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, clama a mí y yo te responderé. ¿Qué quiere decir esto? Dios está invitando a Jeremías a que a pesar de la destrucción, a pesar de que los babilonios están llevando prisionero a la gente, a pesar de todo ese dolor, Jeremías ora por el pueblo de Israel, porque mis propósitos no cambian para con él. Clama a mí y yo voy a responder. Eso es lo que estaba sucediendo, ese es el contexto, hermanos. Vos piensas que clama a mí, a vos te está hablando, ¿no ves? No, primero a Jeremías le habló Dios. Eso hay que respetar, amén, hermanos. Clama a mí, esa es la invitación de Dios. Dios invitó a Jeremías a orar con el propósito de solicitarle el cumplimiento de los aspectos de su promesa. Eso es. Y luego le dice, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Había cosas que Jeremías no entendía. ¿Cómo Dios iba a restaurar a Israel? ¿Dios permite destrucción? Sí, para volver a restaurar. Entonces Dios le dice, eso te voy a enseñar, Jeremías. No le está diciendo a Jeremías, te enseñaré cosas grandes ocultas que no estén en la Biblia, en los 66 libros. No, Dios no puede hacer eso por la sencilla razón de que la palabra de Dios es completa y suficiente. Y si ese texto lo usa alguien para decir, es que Dios me ha enseñado cosas grandes y ocultas que no están en la Biblia, no, usted no es cristiano. Los cristianos nos sujetamos a un principio. La Biblia es suficiente. Es completa. Porque si Dios te enseñara algo fuera de la Biblia con Jeremías 33:3, la Biblia entonces en el año 90 no se cerró el canon. Es incompleto. ¿Me dejo entender, hermanos? La Biblia es completa. Ese libro que usted está agarrando es completo. Todo lo que Dios tenía para decirnos, ya lo dijo. No se olvidó algo y recién va a comunicar. Las sectas hacen eso. Las sectas, ¿qué dicen? Elena de White vio el santuario, la visión, a partir de ahí la verdad es restaurada. Y los que antes de ese año vivieron, se perdieron. No son salvos. No, eso no puede ser evangelio, hermano. La Biblia es completa. Dios ha dado su palabra
total, cabal y es suficiente. Amén, hermanos. Amén. Podemos alabar a Cristo con nuestras palabras. La palabra de Dios es suficiente. Muy bien. Ahora, la aplicación de Jeremías 33:3, la aplicación. Ahora el mundo está siendo arrasado, no por el imperio de Babilonia, pero por una pandemia, el COVID-19. El mundo está siendo arrasado, no solo en la salud, la economía, la educación, la salud. Por aplicación ahora estamos viendo cómo esta crisis sanitaria está arrasando la salud, educación, trabajo. ¿Sí o no, hermanos? Y en medio de esto, Dios nos vuelve a invitar como a Jeremías. Eso es aplicación. Clama a mí. ¿Y qué quiere decir clamar? Reconocer que ya no puedo. Reconocer que ya no tengo fuerzas para manejar el problema. Amén, hermanos. Esa es la aplicación. Ahora, ¿cuántos vamos a clamar en oración a Dios? Sí, con entendimiento ahora, ¿no, hermanos? Ya no clamar por clamar. Pasamos al verso 8 del Salmo 27. Salmo 27, 8. ¿Les está gustando aprender verso por verso, texto por texto, palabra por palabra? Qué rico se come así, ¿no? Adelante, por favor, lea el 8. ¿Qué dice? Escrito está: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Aquí vemos, Dios habla al corazón de David diciendo, buscad mi rostro, y él en su interior responde, tu rostro buscaré, oh Jehová. La versión Reina Valera 1990 traduce, escrito está, cuando tú dices, busca mi rostro, mi corazón responde, tu rostro buscaré, oh Eterno. Hay una conversación aquí. Dios habla al corazón de David y David responde. ¿Qué le dice Dios al corazón de David? Buscad mi rostro. ¿Y qué dice David? Tu rostro buscaré. Amén, hermanos, esa es la conversación, ¿ya? Ahora, cuando el texto habla de buscar el rostro de Dios, ¿Dios tiene rostro? ¿O Él es espíritu? Es espíritu. ¿Pero por qué dice rostro? Es que Dios tiene que acomodarse a la capacidad humana para que Él entienda. En otras palabras, esto se llama lenguaje antropomórfico. Dios habla al hombre con formas humanas, antropomorfismo. Dios tiene que acomodarse a nuestra capacidad para darnos comprensión. Por ejemplo, un maestro de escuela dominical no le puede hablar al niño hebreo, griego, exégesis, hermenéutica, homiléptica, cómo sacar el contexto. No, el niño es pues 5 años, no entiende. Entonces el maestro de escuela dominical tiene que rebajarse para hablarle a su nivel, de niño a niño más o menos. ¿Entiende lo que les digo, hermano? Dios eso hace. Dios se acomoda a la capacidad humana para que el hombre entienda, y por eso dice rostro de Jehová, rostro de Dios. Amén, hermano. En otras palabras, Dios nos habla con chubis. ¿Ahora entienden? Eso es lo que quiero decir, ¿ya? Entonces David dice, tu rostro buscaré, Señor. Es un privilegio que Dios hable a nuestro interior, ¿sí o no, hermano? Es un privilegio. Dios nos habla a través de su palabra. De repente un texto que hoy lees en la semana, Dios puede recordarte por su Espíritu Santo en el corazón. Hemos leído Salmo 27, 8, tu rostro buscaré, oh Jehová. No es que tú te has recordado, el Espíritu Santo ha hecho recuerdo lo que tú has escuchado en la reunión. Amén, hermanos. Entonces, nosotros somos privilegiados en este momento porque Dios nos está hablando al corazón a través de su palabra. En otros países manejar la Biblia tiene cárcel. En Irán tiene meses de cárcel manejar la Biblia. En Corea del Norte no hay cristianismo como tenemos acá. Nosotros somos privilegiados por tener la Biblia, hermanos, en versiones, en traducciones. ¿Sí o no, hermano? Es un privilegio en esta época estudiar la Biblia. Entonces, el rostro de Dios ahora vamos a ver, pero antes de ver el rostro de Dios, ¿qué significa? Quiero mostrarles unos cuantos textos. Hablando de rostro, se cree que la cara, la faz, el semblante de una persona revela lo que lleva por dentro. Todo lo que lleva dentro se ve en la cara. Proverbios 15:13. A ver, busquen rapidito. Ya tengo que despacharles, porque es hora.
Proverbios 15:13. Una persona busca Proverbios 15:13 y otra persona busca 16:15 de Proverbios. Mire lo que dice Proverbios 15:13. Escrito está: el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Busca Proverbios 16:15. Proverbios 15:13 dice, un corazón alegre, ¿qué cosas refleja? Un rostro alegre. La traducción lenguaje actual traduce esto diciendo, la tristeza y la alegría se reflejan en la cara. Ahí está, hermano, más claro. ¿Sí o no, hermano? A veces nosotros en la casa, cuando la esposa mira al esposo o viceversa, el esposo a la esposa, ¿por qué estará con cara de guerra? Decimos, ¿no veo o no, hermano? Es que en su corazón hay guerras, porque el corazón alegre hermosea el rostro, dice. ¿O no, hermano? ¿Por qué haya llegado con sujeta? Porque adentro hay conflicto, hay enojo. ¿Por qué estará alegre? Porque en su corazón hay alegría. ¿O no, hermano? Un corazón alegre se refleja por la cara. Proverbios 16:15, mira lo que dice. Escrito está: en la alegría del rostro del rey está la vida, y su benevolencia es como nube de lluvia tardía. Correcto. En otra versión, Kadosh, esta versión traduce, el hombre, perdón, ese es otro texto, allá. En la alegría del rostro del rey está la vida. Un rostro alegre refleja que está viviendo. Cuando usted regala una sonrisa ante el problema, ante el conflicto, usted está viviendo la vida. Hoy día al venir aquí a la congregación, yo soy curioso, a veces cuando hay trancadera, tráfico en la movilidad, siempre trato de leer algo en un parabrisas, que cositas choferes colocan, a veces mensajes en el parabrisas chistosos colocan, ¿no? Un día he leído una oración en el parabrisas de atrás de un minibús, decía, tu envidia es mi bendición. ¡Wow! Decía yo, qué grave, ¿cómo hablan esto? ¿No? ¿Acaso la envidia puede ser una bendición? Pero hasta estar discutiendo con ellos, ¿qué es? ¿No? Otro leía un letrero que decía, no me persigas, porque yo también ando perdido. Ese necesita a Jesucristo. Ese necesita a Jesucristo. ¿Hay letreros así o no, hermano? ¿No ven? Hay letreros así. Y hoy día leí un letrero que decía, la vida es para vivirla, no buscar comprenderla. Esto está en Proverbios, lo que hoy día voy a enseñar. En la alegría del rostro del rey está la vida. Hermano, Cristo nos ha dado vida para que vivamos para Él, no para estar comprendiendo por qué me pasa, por qué ha hecho esto, por qué esto, por qué. No, no, no. Es para decir gracias, Señor, por la vida que hoy me da. Amén, hermano. Amén. Todo se ve en la cara. Todo se ve en la cara. Si tú estás enojado es porque albergas enojo adentro. Si tú hablas resentimiento, amargura, porque tu corazón está cargado de eso, hermano. Necesita usted a Jesucristo. Cuando hablamos de buscar el rostro de Dios, esa expresión, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros, quiere decir tu buena voluntad, tu favor, tu ayuda esté con nosotros. Cuando un judío oraba, Señor, tu rostro resplandezca sobre nosotros, estaba diciendo en otras palabras que tu ayuda, tu gracia nos acompañe. Eso es lo que quiere decir el rostro de Dios. Amén, hermanos. ¿Cuántos van a buscar el rostro de Dios ahora? Su favor, su voluntad, su gracia. Amén, hermanos. No busque solo las bendiciones de Dios. Busca la fuente de toda bendición que es Dios. Amén, hermano. Pasamos al verso 8. Salmo 27:8. Léamelo, por favor. ¿Qué dice? Escrito está: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Ese es el 8, lo que hemos estudiado. El 9 nos toca. Escrito está: no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Amén. No escondas tu rostro de mí. Dios esconde su rostro algunas veces, sí, lo hizo para con el pueblo de Israel. Cuando Israel pecó, Israel oraba, pero Dios no le contestaba. Entonces ellos decían, no escondas tu rostro de mí.
Ahora, en nuestra vida diaria veamos un ejemplo. Tú estás caminando por la calle. Alguien viene y esperas que te saluda, pero su cara oculta, su rostro oculta de ti. ¿Qué significa eso? Menosprecio, enojo, desprecio. Cuando Dios oculta su rostro de ti, es que tú estás bajo el desprecio de Dios. ¿Por qué? Por tu rebeldía, por tu terquedad. Siempre dijiste, voy a confesar esto que me hace mucho daño, voy a dejar esto que no me hace bien. No lo dejas. Oras a Dios que te cambie, pero no dejas. Dios va a ocultar su rostro. Y cuando Dios oculta su rostro, quiere decir que no te mira con su favor, sino que la ira de Dios está sobre ti. Por eso, hermano, hermana, ¿no te has dado cuenta? Cuando alguien nos oculta la cara, no nos saluda, ¿acaso te sientes bien? ¿Te sientes mal, menospreciado, raleado, como que te han hecho bullying? ¿Sí o no, hermanos? Entonces, Dios oculta su rostro. Esto puede ser la respuesta. ¿Por qué muchas de nuestras oraciones no son contestadas? Porque Dios ocultó su rostro. Tienes que pedir a Dios que te alumbre, porque Él es nuestra luz, y te ayude a examinar qué parte de tu vida necesita ser confesado y pedir a Dios que te ayude, que reencamine. Y el rostro de Dios volverá a alumbrarte. Amén, hermano. Amén. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Dios tiene ira, no solo es amor, Él tiene ira. La ira de Dios es la reacción de su santidad. Dios es santo y reacciona contra el pecado, y a esa reacción se llama la ira de Dios. David también dice en este texto, mi ayuda ha sido en tiempo pasado, mi ayuda ha sido. David recuerda con esas palabras cómo en el pasado Dios le ayudó. ¿Quién le ayudó a vencer a Goliat? A David. ¿Quién le ayudó? Dios. Dios lo ayudó. Pues que David por su inteligencia venció a Goliat. No, Dios lo ayudó. Entonces David recuerda todas las ayudas que ha recibido en el pasado, y David dice, en el futuro, ayúdame también. Fíjense Salmo 27:9, lo voy a leer mostrando el pasado y el futuro de la conjugación del verbo. Mire lo que dice, escrito está, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, tiempo pasado es eso, mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, eso es futuro. No me dejes ni me desampares, ¿es futuro o no es futuro? Entonces lo que David está diciendo, si en el pasado me ayudaste, confío también que en el futuro me ayudarás. Así que usted no tenga miedo al futuro. Muchos tienen miedo al futuro. Este año tenía que salir promoción, ahora ¿qué voy a estudiar? Un año me he perjudicado, ¿cómo me irá en la vida? No sé qué pasará. No tengas miedo al futuro, porque el futuro del cristiano es maravilloso. Si te quedas aquí vivo todavía, lo maravilloso que va a suceder es el arrebatamiento de la iglesia. Nos iremos con Cristo. Si mueres, pasas a la presencia de Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Tenemos un futuro maravilloso. Amén, hermanos. Por eso Él no me dejará ni me desamparará. Salmo 27:10. Léamelo el 10. ¿Qué dice? Escrito está, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Aunque mi papá, mi mamá me dejen, Dios se encargará de mí con todo. David tenía papá, mamá, y por el peligro que él corría de sus enemigos, los llevó a la tierra de Moab. Estaban separados. Amado hermano, hermana, cuán importante es un papá, una mamá para un hijo cuando está en etapa de crecimiento. ¿Sí o no, hermanos? Solo 3 hits mueven. ¿Ustedes de dónde vienen? ¿No tienen papá, mamá? ¿Es importante el papá, la mamá en la vida de un ser humano? ¿Sí o no, hermano? Sí, bien importante es. Es donde puedes apoyarte. Es donde puedes pedir apoyo. Yo recuerdo a mi mamá cuando estaba viva, me decía así, ahora hijo, te has metido en este problema, pensaremos a ver cómo salir del problema. Eso, hermano, para mí era maravilloso, era súper, hermano. O sea que mi mamá se identificaba con mi problema y cargaba mi problema como si fuera propio y decía, pensaremos cómo salir del problema. Ahora ya no tengo mamá, está en la presencia del Señor. Qué lindo es que usted que tiene papá, mamá, cuando la hija, el hijo pasa un problema,
se identifica y te apoya, no te preocupes, hija, hijo. De tu problema te voy a ayudar a salir. Qué lindo es escuchar eso. Es hermoso. El cariño de los papás es uno de los mejores cariños que Dios ha puesto para que el ser humano crezca sano y fuerte. Pero a veces los papás tienen que viajar por conseguir economía y dar un buen futuro a los hijos. Se van a Brasil, se van a Argentina. Otros han perdido a sus papás por un accidente, por una enfermedad. Y lo más triste es que otros han tenido papás que se han divorciado, el matrimonio fracasó, entonces el futuro del hijo, la figura paternal, maternal, ya no existe. Es triste. Ante toda esa situación, David dice, aunque mi papá, mi mamá me dejen, yo tengo a alguien que me va a cuidar, me va a criar y me va a proveer. Con todo Jehová me recogerá. Amén. Amén, hermano. Por eso papá, mamá, prestado nomás es, hónralo. No le hagas renegar con tus problemas. Que mi marido no me ha mostrado, tiene harta plata. Mami, aquí está, foto con celular y sacó, mira, ven mami, mira. Y la mamá, despistada, chueca, cierto, mira. Ahora, ¿cómo le bajamos? Ya estaban planificando así. Cuidado, se han hecho pescar algo, ¿eh? Cuidado, viceversa, papá, mamá, cuidado, ¿no? Los papás ahora que ya saben esta pandemia, no respeta si eres mayor o menor, deberían decirle al hijo, ¿qué me estás viniendo a contar esas cosas? Contame, ¿qué texto tienes para mí? Enséñame un verso bíblico. A ver, hija, ¿por qué ha muerto Jesús en la cruz por nosotros? Explícame eso. Pero algunas hijas, hijos, ¿qué están hablando con su papá, con su mamá? Mami, te cuento, ¿has visto la Rosa de Guadalupe? Bien grave, ¿no, mami? ¿Cómo hacía? No, hermana, estás perdiendo el tiempo. Háblale del Evangelio. No le hagas eso a tu papá, a tu mamá. ¿Me están captando lo que le digo, hermano? Ahora, aquí en la tierra, cuando un hijo tiene que ser adoptado en el orfanatorio, tiene que cumplir ciertas cualidades, ciertos requisitos. Cuando una pareja quiere adoptar un niño, una niña, en el orfanatorio, ven si ese niño es aseado, disciplinado, obediente. ¿Sí o no, hermano? No le van a entregar a un desobediente, a un desaseado. ¿Sí o no, hermano? Así es el amor del hombre en la tierra. Primero que tenga esto, que haga esto. Si no hace esto, no califica. Recién podemos recibirlo como hijo. Así es. Pero Dios no es así. El amor de Dios va más allá del amor del hombre. Dios te recibe con todos tus defectos, con todas tus debilidades. Ben Guawai dice, mas a todos los que recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de carne, sino de Dios. Dios no te dice, a ver, no me gustas, che, ¿hasta cuándo? Cambia primero, recién te voy a adoptar como hijo. No, Él no vino por justos, Él vino por los injustos. Dios con este texto nos está invitando a formar parte de su familia. ¿No tienes papá, mamá? Dios dice, yo voy a ser tu papá. ¿Qué más quieres? En el Salmo 68, verso 5. Estos son los últimos minutos. Preste atención, por favor. Salmo 68, 5. Léame lo que dice, por favor. Escrito está, Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Padre de huérfanos y defensor de viudas. Si usted no tiene papá, si usted no tiene mamá, Dios se coloca como su papá y dice, no estás solo. ¿Eres huérfano, eres huérfana? Yo soy tu papá. ¿Y ahora qué dice? ¿Entiende lo que dice el texto, hermanos? Eso dice. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Por eso, amados hermanos, hermanas, si en tu casa hay un huérfano, si en tu casa hay una viuda, no lo maltrates, porque te estás metiendo en problemas. Hay de aquel que maltrate al huérfano. Dios dice, yo soy su papá y conmigo se va a entender. ¿No? Ahora tú dirás, yo no tengo familia. Solito he crecido, solito nomás. Mira lo que dice Salmo 68, 6. Siga leyendo. Escrito está, Dios hace habitar en familia a los desamparados. En otras palabras, Dios a los que no tienen familia los hace vivir en familia, pero a los rebeldes, siga leyendo, saca a los cautivos
Saca a los cautivos a prosperidad, pero a los rebeldes, mas los rebeldes habitan en tierra seca. si tú no tienes papá, mamá, ni tío, ni abuelo, nada, Dios dice, vente conmigo, vas a vivir en una familia. Y te digo algo, llegar a la congregación es llegar a una familia. Ustedes son mi familia. Yo soy parte de su familia. Amén. Algunos dicen, yo al hermano Gregorio mi familia voy a querer. No, pero yo te quiero, igual, no me quieras. Leen esta última parte. Dios da una familia a los que no tienen familia. Llegar aquí, no lo tomen como una simple reunión. El hermano o la hermana que está sentado a tu lado es parte de tu familia. Si usted ve la necesidad de alguien, ayúdelo, apóyelo. Usted ve que alguien se nota que viene triste, que parece que está pasando problemas, dile, me llamo tanto, te doy mi número y te voy a apoyar en oración. Y si puedo, algo más puedo hacer, llámame. Esa es familia, ¿o no, hermano? Esa es familia. Somos una familia. Y la mejor familia, la familia de Dios. A veces aquí en la tierra uno se